Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, profesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un tema sobre derechos humanos y vamos a partir de las disposiciones contenidas en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo, el contenido y su redacción es el siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, así como de sus garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones establecidas en la propia Constitución. Me faltó incluir ahí algo sobre los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, los derechos humanos son reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y también de las garantías para su protección. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son las garantías para su protección? En principio, los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas, el conjunto de facultades que forman parte de la naturaleza humana o son inherentes a la naturaleza humana. Si el ser humano es una entidad dotada de una diversidad de cualidades, facultades, esencias, pues vamos a tomar en cuenta la propia naturaleza humana. La naturaleza humana en relación a la estructura integral de esa persona humana. La persona humana entonces está integrada por una corporeidad, por el cuerpo, ¿sí? También está integrado por cualidades internas como distintas facultades, el pensamiento, la voluntad, el discernimiento, etcétera, por cualidades perceptivas que nos permiten relacionarnos con el exterior, cada uno de los sentidos que integran nuestra persona, la vista, el oído, el tacto, etcétera. Todas estas cualidades forman parte de la propia naturaleza humana y todas estas cualidades, ¿sí?, al ser parte de la naturaleza humana, pues deben estar reconocidas y se reconocen por la Constitución política y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por ejemplo, en relación a nuestra existencia corporal, la existencia corporal nos permite el desplazamiento. Entonces tenemos una libertad para el desplazamiento o una libertad de tránsito. Nuestra existencia corporal nos permite también manifestar ciertas expresiones o ciertas ideas a través de la palabra. Entonces debemos de tener una libertad de expresión y una libertad de palabra, tanto la palabra escrita como la palabra oral. Entonces también es un derecho humano la libertad de expresión. Y así podemos ir con cada una de las cualidades humanas que forman parte de nuestra propia naturaleza. El Estado entonces está obligado a reconocer estas cualidades, ¿sí?, que forman parte de esos principios inherentes a la naturaleza humana, y estas no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones establecidas por la Constitución. Ahora, estas cualidades, la libertad, la propiedad, la vida y otras más, pues están garantizadas. Y en la propia Constitución tenemos un conjunto de garantías, como por ejemplo la garantía de audiencia, la garantía de legalidad, reconocidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Si las personas tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito o a la libertad de desplazamiento, esas garantías, esos derechos humanos
se garantizan a través de una garantía de audiencia. Por ejemplo, en el párrafo segundo de la propia Constitución, en el artículo 14, se dispone: ninguna persona podrá ser privada de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad que funda y motive la causa legal del procedimiento, y además que en ese juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento y que sean conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto. Todo acto de privación, entonces, que venga por parte de la autoridad, en este caso de privación de la libertad de tránsito, necesariamente para que se prive de la vida a alguien, debe ser mediante un juicio. Este juicio debe observar formalidades esenciales del procedimiento y que sean conformes a las leyes. Si no se observan estos requisitos, ese acto de la autoridad del Estado estaría siendo contrario a esa garantía, y por lo tanto los gobernados, aquellos que se sientan afectados en sus libertades, podrán promover un medio de control constitucional que es el juicio de amparo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad?, respecto a la libertad, y así aplica para la vida, para la propiedad, para los derechos y las posesiones. Entonces, todas las personas, ¿sí?, que tenemos el derecho de gozar de todas esas cualidades, facultades inherentes a la propia naturaleza, el Estado debe respetar y garantizar el ejercicio de tales derechos. Les hablé de la libertad, pero no nada más, ¿sí? Los seres humanos o las personas tenemos como derecho humano la libertad. Hablamos de la vida también, hablamos de la propiedad, hablamos de los derechos, y nos podemos extender todavía más si queremos ser precisos en cuáles son los derechos que forman parte de la naturaleza humana, o cuáles son los derechos que en cada situación jurídica tiene una persona. Si hablamos, por ejemplo, de los derechos derivados de la paternidad, pues tenemos, por ejemplo, el derecho a ejercer la patria potestad. Si hablamos del derecho relacionados con los contratos, pues tenemos derecho a la naturaleza de qué contrato estamos realizando. Si somos arrendadores, pues tenemos derechos derivados de ese contrato, o si somos arrendatarios, tenemos derechos derivados de ese contrato, y esos derechos, para que sean privados por una autoridad, pues precisamente deben seguirse sus requisitos. Debe ser mediante un juicio ante una autoridad competente. Ese juicio debe observar formalidades esenciales del procedimiento y se debe hacer conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Hay que tomar en cuenta todos estos principios sobre la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica también es un derecho humano que las autoridades deben de respetar. Entonces, así como estoy poniendo este ejemplo sobre la libertad, también podemos poner un ejemplo sobre la vida, ¿sí? La vida o la existencia de la propia persona. Y podemos preguntarnos, ¿a partir de qué momento comienza la vida de las personas? Y podemos decir que la vida de las personas o de los seres humanos comienza a partir de la concepción. Entonces, un ser humano concebido ya tiene derecho a la vida, y ese derecho pues debe ser también protegido y garantizado por el propio Estado. Pero aquí hay una crítica en ese sentido, porque en muchas de las legislaturas del Estado mexicano, o a partir de las legislaciones locales o de las legislaciones federales, pues se ha pretendido, ¿sí?, reconocer o legislar el derecho supuesto que tienen las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esa interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, es contraria
precisamente del derecho a la vida, porque no puede privarse de la vida al ser concebido a la segunda, cuarta, sexta o decimosegunda semana de gestación, o incluso a las 24 semanas o a las 30 semanas, no, porque ese ser humano, ¿sí?, concebido, pues tiene derecho a la vida, y a través de estas legislaciones se le pretende privar de ese derecho a la vida. Entonces debemos de tener cuidado cuál es la intención, cuál es el interés, cuáles son los juicios o las proposiciones o argumentos que expresan o esgrimen esas legislaturas para considerar viable, ¿sí?, y para reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso esta misma proposición, ¿sí?, pues es una proposición disfrazada, porque el embarazo no se puede interrumpir, ¿sí? El embarazo es un proceso continuo desde la concepción hasta el nacimiento y el desprendimiento del feto del seno materno. Entonces el embarazo no se puede interrumpir. Esa es una frase, ese es un verbo engañoso, ¿sí?, que ustedes y todos nosotros debemos de darnos cuenta, y que a fin de cuentas no es una interrupción voluntaria del embarazo. A fin de cuentas es la privación de la vida de un ser humano que obviamente no podemos permitir, y que ustedes que están viendo este video también lo protejan y vean cuál es la verdadera intención o la finalidad de estos congresos, de estos partidos políticos, de estos legisladores que pueden atender, ¿sí?, a intereses ocultos, a intereses contrarios a la propia vida, que está reconocida por la Constitución General y también por la Constitución del Estado, ¿sí? Porque en la Constitución del Estado, con toda claridad y precisión, se señala que la persona humana, ¿sí?, o es una persona humana desde su nacimiento hasta su muerte natural. Entonces, la vida debe de ser protegida y garantizada, no debe ser atacada a través de argumentos falaces y contrarios a la verdad. Porque otro argumento contrario y falaz es el siguiente: que todas las mujeres tienen derecho de decidir sobre su cuerpo. Esa es una mentira, esa es una falacia, ¿sí? Porque el decidir sobre su cuerpo no implica decidir sobre el cuerpo y sobre la vida de otros. Y el ser concebido, ¿sí?, que ya está en el seno materno, es una entidad distinta, que tiene vida, y esa vida debe ser protegida y garantizada. Entonces tengan cuidado con los argumentos que expresan las autoridades, los partidos políticos, esos grupos que a través de las legislaturas quieren introducir y quieren que las mujeres apegadas o respaldadas por esa reforma pues priven de la vida y maten a sus hijos. Espero que sea claro mi argumentación, y una argumentación fundada en la propia Constitución, ¿sí?, ya que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, quería platicarles de estos derechos, de la libertad, derechos de la vida, y luego en otros videos platicaré de otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho de propiedad. Les agradezco que me hayan escuchado, ¿sí?, que hayamos aprendido en este video sobre derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, y que estos derechos están protegidos por las garantías de audiencia y legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Si te gustó este video y consideras que aprendiste algo, te pido que le des ahí like para darme cuenta y
Cualquier duda, comentario, aquí estoy para responderte. Te lo agradezco mucho, que tengas buenos días y hasta luego.